Imagina que das tu vida entera, tu juventud y tu salud por un hijo, que trabajas hasta sangrar los dedos para que él tenga un futuro. Imagina que vendes hasta tus propias joyas para pagar sus deudas. Y ahora imagina que ese mismo hijo, a tus 72 años, te arrastra hasta el desierto de Arizona y te abandona como si fueras basura al lado de la carretera. Pero aquí viene lo que él nunca supo. En esa maleta vieja que dejó tirada junto a ti, había escondidos $3 millones. 3 millones que eran para él, pero que ahora serán tu salvación. ¿Qué harías tú? ¿Lo perdonarías si volviera arrepentido? ¿O usarías ese dinero para empezar de nuevo, lejos de quien te traicionó? Quédate hasta el final, porque la historia de Beatriz Herrera te enseñará que la vida siempre, siempre tiene una última carta bajo la manga. Querétaro, México. Así comenzó todo. Mi nombre es Beatriz Herrera y tengo 72 años. Nunca pensé que estaría escribiendo estas líneas desde una habitación de hotel en Phoenix, Arizona, con $3 millones en una maleta vieja y el corazón destrozado en 1000 pedazos. Pero aquí estoy, tratando de entender cómo el hijo que di a luz hace 47 años pudo abandonarme en medio del desierto como si yo fuera un mueble viejo que ya no sirve. Permíteme llevarte al principio, a esos días en Querétaro, cuando Roberto era apenas un niño de ojos brillantes que me llamaba mami con esa vocecita que derretía mi alma. Su padre nos abandonó cuando Roberto tenía apenas 3 años. Una mañana simplemente se fue, dejándome una nota sobre la mesa de la cocina que decía: "No soy para esta vida". Así, sin más, sin explicaciones, sin disculpas. Solo yo, un niño pequeño y un montón de deudas que ni siquiera sabía que existían. Recuerdo que esa primera noche, después de que su padre se fue, Roberto lloró preguntando por él. Lo abracé tan fuerte que pensé que mi corazón se iba a romper. Le prometí entre lágrimas que nunca le faltaría nada, que yo sería su mamá y su papá, que haría lo que fuera necesario para darle la vida que merecía. Y cumplí esa promesa. Dios sabe que la cumplí. Conseguí trabajo en una fábrica textil en las afueras de Querétaro. Turnos de 12 horas, 6 días a la semana. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda comenzó a dolerme desde los 35 años, pero cada peso que ganaba era para Roberto, para sus útiles escolares, para su uniforme, para que no sintiera la ausencia de su padre en forma de carencias. Los fines de semana limpiaba casas. Las señoras de las colonias bonitas me conocían como Betty la que limpia bien. Me arrodillaba en sus pisos de mármol, tallaba sus baños, planchaba su ropa mientras Roberto estaba con mi comadre Lucía. Él nunca supo cuántas rodillas adoloridas, cuántas noches sin dormir, cuántas comidas que yo no probaba para que él pudiera repetir el plato. Cuando Roberto cumplió 15 años, tuve que vender las únicas joyas que tenía: los aretes de oro que me regaló mi madre antes de morir y una cadenita con una medallita de la Virgen de Guadalupe. Las vendí para poder pagarle una fiesta modesta, porque todos sus compañeros de la secundaria tendrían sus quinceañeras o sus fiestas, y yo no quería que él se sintiera menos. Me partió el alma entregarle esas joyas al señor de la casa de empeño, pero lo hice con una sonrisa, porque esa noche, cuando vi a Roberto feliz con sus amigos, pensé que valía la pena. Los años pasaron y Roberto creció. Entró a la universidad para estudiar administración de empresas. Yo seguía en la fábrica, ahora con las articulaciones hinchadas y una tos persistente que nunca se me quitaba del todo. Pero él estaba estudiando, hijo, y eso era lo único que importaba. Cada peso que ganaba iba directo a sus colegiaturas, sus libros, su transporte. Nunca le pedí nada a cambio. Bueno, eso no es del todo cierto. Le pedía que estudiara, que fuera un buen hombre, que no olvidara de dónde venía. Pensé que con eso bastaba. Pensé que el amor que yo le daba sería suficiente para que él me amara de vuelta, para que valorara todo lo que había sacrificado. Pero el amor, he aprendido a la fuerza, no siempre es recíproco. A veces das todo y recibes migajas. A veces crías a un hijo con todo tu corazón y él crece creyendo que todo lo que hiciste era tu obligación, no un acto de amor. Lo que no sabía entonces era que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca imaginé, que ese sacrificio tendría un propósito que yo aún no podía ver. Roberto se graduó de la universidad y consiguió trabajo en una empresa de exportaciones en Querétaro. Me sentí tan orgullosa el día de su graduación.
Ahí estaba yo, entre todos esos padres bien vestidos, con mi mejor vestido, el único que tenía para ocasiones especiales, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando pronunciaron su nombre. Mis manos, esas manos curtidas por años de trabajo, aplaudieron hasta dolerme las palmas. Él me miró desde el estrado y levantó su diploma. En ese momento pensé que todo había valido la pena. Cada madrugada, cada dolor de espalda, cada comida que yo me saltaba, todo cobró sentido en esa mirada. Pero las cosas cambiaron rápido. Roberto empezó a ganar bien, a vestirse con trajes caros, a hablar de negocios que yo no entendía. Se mudó a un departamento en una zona residencial. Yo seguía en nuestra casita humilde, la misma donde lo crié, con sus paredes despintadas y el techo que goteaba cuando llovía fuerte. Al principio venía a visitarme cada semana, luego cada 15 días, después una vez al mes. Las llamadas telefónicas se hicieron cortas, frías. «Estoy ocupado, mamá», me decía. «Tengo muchas juntas». Yo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Mi hijo estaba construyendo su futuro. Era natural que tuviera menos tiempo. Cuando cumplí 65 años, tuve que dejar la fábrica. Mi cuerpo ya no daba más. Los doctores me dijeron que tenía problemas en las rodillas, en la columna, que años de trabajo pesado habían cobrado factura. La pensión que recibía era miserable, apenas me alcanzaba para comer y pagar los servicios básicos. Fue entonces cuando empezaron los problemas de Roberto. Llegó a mi casa una tarde, nervioso, sudando aunque no hacía calor. Me dijo que había hecho inversiones malas, que debía dinero, mucho dinero. Me pidió que le prestara lo poco que tenía ahorrado. Eran como 50,000 pesos que había guardado durante años, moneda por moneda, para emergencias. «Te lo devuelvo en 3 meses, mamá», me juró con la mano en el corazón. «Te lo juro por lo más sagrado». Le di el dinero sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo. ¿Cómo iba a negarle ayuda? Pasaron 3 meses, luego 6, luego 1 año. El dinero nunca regresó. Cuando le preguntaba, se molestaba. «¿Me vas a estar cobrando, mamá? ¿Después de todo lo que tengo encima?». Sus palabras me dolían más que cualquier golpe físico. Lo que Roberto no sabía, lo que nadie sabía, era que 2 años antes de todo esto, había recibido una carta de un abogado en Ciudad de México. Mi tío Ernesto, el hermano de mi madre que se había ido a trabajar a Estados Unidos cuando yo era niña y con quien había perdido contacto, había fallecido. No tenía familia y en su testamento me había dejado a mí, su única sobrina, una herencia de $200,000. $200,000, hijo. No podía creerlo cuando vi ese cheque. Lloré durante horas. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Por primera vez en décadas, no tendría que preocuparme por el dinero. Pero aquí viene la parte que cambió todo. No lo gasté. Bueno, no todo. Usé un poco para arreglar goteras de mi casa, para comprar algunas medicinas que necesitaba. Pero el resto, la mayoría, lo invertí. Una señora del banco, muy amable ella, me ayudó a ponerlo en fondos de inversión, en acciones de empresas grandes. Me dijo que era buena idea dejar que ese dinero creciera, especialmente porque yo ya estaba grande y tal vez algún día lo necesitaría para cuidados médicos. No entendía mucho de esas cosas, pero confié en ella. Y durante 5 años, ese dinero creció y creció. Pasó de 200,000 a $500,000, luego a 1,000,000. Las inversiones fueron buenas, muy buenas. Cuando finalmente lo revisé hace unos meses, no podía creer el estado de cuenta. $3 millones. $3 millones que estaban destinados para Roberto, para asegurar su futuro cuando yo ya no estuviera. Todo ese dinero era para él. Lo tenía planeado. Cuando yo faltara, Roberto recibiría esa herencia y podría vivir tranquilo el resto de su vida. Tal vez podría perdonarme por no haber sido una madre perfecta, por no haberle dado lujos cuando era niño, por todas las veces que no pude estar presente porque estaba trabajando. Pero las cosas con Roberto empeoraron mucho más rápido de lo que imaginé. Hace 6 meses apareció en mi casa con una mujer. Se llamaba Valeria. Era joven, muy bonita, con uñas largas pintadas y ropa de marca. Me la presentó como su prometida. «Mamá, nos vamos a casar», me dijo sin mucha emoción, como quien anuncia que va a comprar pan. «La boda será en Cancún, algo íntimo, solo amigos cercanos». Noté que no dijo familia.
Noté que no me estaba invitando realmente. Era más una notificación que una invitación. Valeria me miró de arriba a abajo con esos ojos que juzgan sin decir palabra. Vi cómo observó mi sala humilde, mis muebles viejos, las paredes con pintura descascarada. Vi el desprecio en su rostro aunque intentara esconderlo detrás de una sonrisa falsa. «Mucho gusto, señora», me dijo con voz dulce pero hueca, como esos chocolates que están bonitos por fuera pero vacíos por dentro. Roberto empezó a visitarme solo para pedirme cosas. Que si podía prestarle dinero para el anillo de compromiso, que si podía ayudar con los gastos de la boda. Yo ya no tenía nada que darle, le había entregado hasta el último peso de mi pensión. Pero él insistía, cada vez más molesto, más agresivo. «Eres mi madre, mamá. Se supone que debes ayudarme. Toda mi vida has dicho que harías cualquier cosa por mí». «Y lo he hecho, hijo», le respondí con lágrimas en los ojos. «Te he dado todo lo que tengo y más». «Pues no es suficiente», me gritó. Fue la primera vez que vi verdadero odio en sus ojos. Odio hacia mí, su madre. Después de ese día dejó de visitarme por completo. No contestaba mis llamadas, mis mensajes quedaban sin respuesta. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Luego vino la boda. No me invitaron. Me enteré por Facebook cuando una prima lejana compartió fotos. Ahí estaba Roberto, guapísimo con su traje gris, al lado de Valeria con un vestido blanco que probablemente costó más que todo lo que yo gané en un año de trabajo. Estaban sonriendo, rodeados de amigos bien vestidos en una playa hermosa de Cancún. Yo no estaba en ninguna foto. No estuve en el mejor día de la vida de mi hijo, la mujer que lo parió, que lo crió sola, que sacrificó todo por él. No merecía estar ahí. Lloré durante 3 días seguidos cuando vi esas fotos. No por la boda en sí, sino por la confirmación de lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Para Roberto, yo era una vergüenza. Una madre pobre, vieja, sin educación, que no encajaba en la vida que él quería construir. Un mes después de la boda, Roberto apareció en mi puerta. Tocó con urgencia, como si la casa se estuviera quemando. Cuando abrí, lo vi con los ojos rojos, nervioso, temblando. «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente». Lo dejé pasar, le preparé café como siempre hacía cuando era niño. Pensé en mi ingenuidad, que tal vez había venido a disculparse, a decirme que me extrañaba, que lamentaba haberme excluido de su boda. Pero no. Roberto había venido por algo muy diferente. Y lo que me dijo esa tarde cambiaría nuestras vidas para siempre. Me dijo que necesitaba que me fuera con él a Estados Unidos, que tenía una oportunidad de negocio en Arizona y que necesitaba mi ayuda. Yo, ingenua de mí, le creí. «Es un viaje de negocios, mamá», me explicó mientras sostenía la taza de café con manos temblorosas. «Necesito que vengas conmigo a Arizona. Valeria no puede ir porque tiene trabajo y necesito a alguien de confianza que me acompañe. Son solo unos días». Mi corazón dio un salto. Mi hijo me necesitaba. Después de meses de silencio, de rechazo, de sentirme invisible, Roberto me estaba pidiendo ayuda. Me estaba pidiendo que fuera con él. «¿Estás seguro, hijo?», le pregunté, tratando de no sonar demasiado emocionada. ¿No sería mejor que llevara a algún compañero de trabajo? «No, mamá, te necesito a ti», dijo mirándome directo a los ojos. Esos ojos que yo había conocido desde que eran de un bebé, que había visto crecer, que había visto enojados, tristes, felices. «Necesito a mi madre». Esas palabras, Dios mío, esas palabras me hicieron olvidar todo el dolor, todo el abandono, todo el rechazo. En ese momento solo era una madre a la que su hijo necesitaba. «Claro que sí, mi amor», le dije tomando su mano. «Claro que voy contigo». Preparé mi maleta vieja, la misma que había usado décadas atrás cuando me mudé de casa de mis padres. Era de tela desgastada, con yemeras que ya no cerraban bien. Roberto me dijo que solo necesitaría ropa para 3 o 4 días. Nada fancy, solo lo básico. Lo que él no sabía era que en el fondo doble de esa maleta, escondido entre mis ropas viejas, había puesto los documentos de mi cuenta de inversión. Los estados de cuenta que mostraban esos $3 millones. Los había llevado porque pensaba, tal vez en Arizona, durante el viaje, podría finalmente decirle a Roberto sobre ese dinero. Podría darle la sorpresa de su vida. Imaginaba su cara cuando le dijera: «Hijo, no tienes que preocuparte más por dinero.
Tu madre tiene una herencia para ti, $3 millones, todo para que vivas tranquilo. Qué tonta fui, qué ingenua y tonta. Salimos de Querétaro en su sedán negro, un coche nuevo que olía a cuero y a ese ambientador caro. Durante las primeras horas del viaje, Roberto estuvo silencioso, tenso, mirando el camino con una expresión que no supe leer. Yo intentaba hacer conversación, preguntarle sobre Valeria, sobre su trabajo, sobre sus planes. Sus respuestas eran cortas, cortantes. Sí, no. Después hablamos, mamá. Cruzamos la frontera en Nogales. Yo nunca había estado en Estados Unidos y me emocioné como niña pequeña al ver el letrero de Welcome to Arizona. Roberto no compartió mi emoción. De hecho, cada kilómetro que avanzábamos lo veía más tenso, más callado, más distante. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté tocando su brazo. Apartó mi mano bruscamente. Estoy bien, solo déjame manejar. El tono de su voz me asustó. Era frío, distante, como si yo fuera una extraña molestándolo. Seguimos manejando hacia el norte. Las horas pasaban y el paisaje cambiaba de montañas a desierto plano y árido. El calor era sofocante, incluso con el aire acondicionado del coche. Empecé a sentir un nudo en el estómago, una intuición que mi cuerpo conocía, pero mi mente se negaba a aceptar. Roberto, ¿a dónde vamos exactamente?, pregunté después de 5 horas de viaje. Ya casi llegamos, fue todo lo que dijo. Pero no llegamos a ningún hotel, no llegamos a ninguna oficina. Roberto siguió manejando hacia el desierto, cada vez más alejado de la civilización. A nuestro alrededor solo había arena, cactus y ese sol inclemente de Arizona que parecía querer derretirnos. Roberto, esto no se ve bien. ¿Dónde está el hotel? Mi voz temblaba ahora. El miedo empezaba a reemplazar la confusión. Finalmente, en medio de la nada, rodeado solo por desierto en todas direcciones, Roberto detuvo el coche. Apagó el motor. El silencio que siguió era aterrador, solo interrumpido por el viento caliente que soplaba contra las ventanas. Se quedó sentado, con las manos en el volante, respirando profundo. Yo lo miraba sin entender qué estaba pasando. «Bájate del coche, mamá», dijo Roberto sin mirarme. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. «Que te bajes del coche, mamá». Su voz era fría, mecánica, como si estuviera leyendo instrucciones de un manual. «Roberto, no entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí?» Roberto finalmente me miró y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No había nada ahí. Ningún amor, ninguna compasión, ningún rastro del niño que yo había criado. Solo había vacío y algo peor, resentimiento. «Mamá, voy a ser muy claro contigo», dijo con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Ya no puedo contigo. Eres un peso en mi vida. Valeria no te quiere cerca. Mis amigos se ríen cuando hablo de ti y yo estoy cansado de cargar con la vergüenza de tener una madre pobre y sin educación». Cada palabra era una puñalada directa al corazón. Me quedé sin aire. Literalmente sentí que no podía respirar. «Roberto, ¿qué estás diciendo?». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. «Soy tu madre. Te di todo lo que tenía. Trabajé hasta destrozarme el cuerpo por ti». «Y ese es exactamente el problema», me interrumpió con rabia, «y siempre me lo restriegas. Siempre es yo trabajé por ti, yo me sacrifiqué por ti. ¿Sabes qué? No te pedí que hicieras nada de eso. No te pedí que trabajaras como burra. No te pedí que me criaras sola. Esas fueron tus decisiones». ¿Mis decisiones? Mi voz se quebró. «Tu padre nos abandonó, hijo. No tuve opción. Hice lo que cualquier madre haría». «Pues yo no te lo agradezco», dijo con un desprecio que nunca olvidaré. «Y ya no quiero seguir cargando con esto. Valeria y yo queremos empezar una vida nueva, una vida donde tú no existas». Se bajó del coche y me abrió mi puerta bruscamente. «Bájate, ahora». «Roberto, por favor, te supliqué, no hagas esto. Podemos hablar, podemos solucionar lo que sea que esté mal». «No hay que solucionar. Bájate o te bajo yo». Cuando no me moví, él tomó mi brazo con fuerza y me jaló fuera del coche. Mis piernas, débiles por la edad y el shock, apenas me sostuvieron. Caí de rodillas sobre la arena caliente del desierto. «Mi maleta», alcancé a decir. «Al menos dame mi maleta». Roberto fue a la cajuela y sacó mi maleta vieja. La aventó a mi lado sin ningún cuidado. Los documentos de mi cuenta de inversión estaban ahí dentro. Los $3 millones que había guardado para él. Y él no tenía ni idea. «Aquí está tu porquería».
dijo con desprecio. Ahora quiero que me escuches bien. No me busques, no me llames, no existes para mí. Si intentas contactarme, si le dices algo a alguien, haré que te metan a la cárcel. Puedo inventar lo que sea. Tengo dinero para abogados. ¿Entendiste? Yo solo podía llorar, arrodillada en el desierto, viendo a mi hijo decirme todo esto con un rostro que no reconocía. Una última cosa, dijo antes de volver al coche. Fue a la cajuela nuevamente y sacó un bate de aluminio. Lo sostuvo frente a mí de manera amenazante. Si se te ocurre moverte de aquí en la próxima hora, si intentas seguirme, usaré esto. Y créeme que lo haré porque ya no significas nada para mí. Eres solo una carga de la que finalmente me estoy liberando. Roberto, por favor, susurré. Pero él ya estaba subiendo al coche. El amor es para quienes lo merecen, madre. Y tú nunca mereciste el mío. Encendió el motor y se fue. Vi el sedán negro alejarse por el camino de terracería levantando una nube de polvo que me hizo toser. Me quedé ahí, arrodillada, con 72 años, abandonada en medio del desierto de Arizona. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, arrodillada sobre la arena ardiente, viendo cómo el coche de Roberto se convertía en un punto negro en el horizonte hasta desaparecer completamente. El silencio del desierto era absoluto, solo roto por el viento caliente que hacía bailar los matorrales secos. Finalmente, con un dolor en el pecho que no era físico sino del alma, me puse de pie. Mis rodillas protestaron, mi espalda también. Tomé la maleta vieja con manos temblorosas y miré a mi alrededor. Arena y más arena en todas direcciones. Cactus solitarios. El sol brutal del mediodía de Arizona. Podría haberme quedado ahí a morir. Sería tan fácil simplemente sentarme, cerrar los ojos y dejar que el calor me llevara. Tenía 72 años, el cuerpo destrozado de tanto trabajo, el corazón hecho pedazos por mi propio hijo. ¿Qué sentido tenía seguir? Pero entonces miré la maleta en mis manos. Esa maleta vieja y desgastada que contenía no solo mi ropa, sino los documentos que probaban que tenía $3 millones. 3 millones que Roberto acababa de tirar a la basura sin saberlo. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, se despertó. No era rabia, no era venganza, era algo más profundo. Era el instinto de supervivencia de una mujer que había peleado toda su vida por salir adelante. No me voy a morir aquí, dije en voz alta al desierto vacío. No le voy a dar ese gusto. Empecé a caminar. No sabía hacia dónde, solo sabía que tenía que moverme. Cada paso era un esfuerzo. La maleta pesaba como si llevara piedras. El calor me mareaba. Mis labios se secaron en minutos. La sed empezó a quemarme la garganta. Pero seguí caminando, un pie delante del otro, como había hecho toda mi vida cuando las cosas se ponían difíciles, cuando el padre de Roberto nos dejó, cuando no tenía dinero para comer, cuando mis jefes me trataban mal en la fábrica. Siempre había seguido adelante, un paso a la vez. Caminé durante lo que parecieron horas. El sol estaba en su punto más alto y yo sentía que me iba a desmayar. Las lágrimas que había llorado se habían secado sobre mis mejillas, dejando rastros de sal. Empecé a ver manchas negras en mi visión. Dios mío, recé mientras caminaba. Si voy a morir aquí, que sea rápido, pero si me vas a dar una oportunidad más, te prometo que la voy a aprovechar. Y entonces, como respondiendo a mi oración, escuché un sonido, el motor de un vehículo. Me volteé y vi a lo lejos una pick-up roja descolorida que venía por el mismo camino de terracería por donde Roberto me había traído. Dejé caer la maleta y empecé a agitar los brazos con toda la fuerza que me quedaba. «Auxilio, por favor, ayuda». La pick-up redujo la velocidad y se detuvo a unos metros de mí. Del vehículo se bajó un hombre de unos 60 años, con sombrero vaquero, camisa de mezclilla y botas polvorientas. Tenía una cara curtida por el sol, pero ojos amables. «Señora, ¿qué hace usted aquí sola?», preguntó con acento tejano, acercándose a mí con preocupación genuina. Mi hijo, intenté explicar, pero las palabras no salían. La sed, el shock, el cansancio, todo me cayó encima de golpe y sentí que mis piernas cedían. El hombre me sostuvo antes de que cayera. «Tranquila, tranquila, la tengo. Venga, siéntese aquí».
Me ayudó a sentarme sobre la arena a la sombra de su pick-up. Fue a su camioneta y regresó con una botella de agua fría. Tome, beba despacio, no muy rápido o se va a enfermar. El agua fue como vida pura bajando por mi garganta. Nunca nada me había sabido tan glorioso. Gracias, logré decir después de varios tragos de agua. Gracias, que Dios se lo pague. El hombre se sentó a mi lado quitándose el sombrero para limpiarse el sudor de la frente. Me llamo Frank Mitchell. Tengo un rancho a unos 30 kilómetros de aquí. ¿Qué pasó? ¿Tuvo un accidente? Las lágrimas volvieron a brotar. No podía contenerlas. Mi hijo, dije entre sollozos. Mi hijo me dejó aquí. El hombre me miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. No dijo nada por un momento, solo me dejó llorar. Después de un rato habló con voz suave. Señora, permítame llevarla a algún lugar seguro. Hay un pueblo a como 40 minutos. Tiene hotel, comida, teléfono, lo que necesite. No tengo dinero. Mentí instintivamente. Los 3 millones en mi cuenta bancaria no eran reales para mí en ese momento. Todavía me sentía como la Beatriz pobre, la que nunca tenía un peso extra. No se preocupe por eso ahora, dijo Frank ayudándome a ponerme de pie. Primero vamos a sacarla del calor. Tomó mi maleta para llevarla a su pickup y noté que hizo una mueca por el peso. Esto pesa bastante para hacer ropa, comentó sin malicia, solo como observación. Si supiera, pensé, si supiera que en esa maleta vieja está el documento que prueba que tengo más dinero del que probablemente él verá en su vida. Me ayudó a subir a la pickup. El interior olía a cuero viejo, a café y a algo que no pude identificar, pero me hizo sentir segura. Frank encendió el motor y el aire acondicionado y bendito sea Dios, el aire fresco fue como un abrazo. Durante el camino, Frank no hizo muchas preguntas. De vez en cuando me miraba de reojo, como asegurándose de que estuviera bien. Puso música country bajita en el radio y el sonido de la guitarra y las voces suaves me ayudaron a calmarme un poco. ¿Tiene familia en Arizona?, me preguntó después de un rato. No, respondí simplemente. No tengo a nadie. Frank asintió, no presionó más y le agradecí ese silencio respetuoso. Llegamos al pueblo cuando el sol empezaba a bajar. Se llamaba Desert Springs, un nombre irónico para un lugar tan seco y árido. Frank me llevó directamente a un motel pequeño pero limpio llamado Cactus Inn. Marta, llamó Frank a la mujer de la recepción, una señora de 50 años con pelo teñido de rubio y lentes de lectura colgando de una cadena. Esta señora necesita una habitación. Cárgala a mi cuenta. Frank, no puedo aceptar, protesté débilmente. Ya está hecho, dijo con una sonrisa amable. Descanse esta noche. Mañana verá todo más claro. Siempre es así. Marta me dio la llave de la habitación 107. Frank cargó mi maleta hasta la puerta, me la entregó con cuidado y antes de irse puso su mano sobre mi hombro. Señora, no sé qué pasó con su hijo, pero quiero que sepa algo. Nadie merece ser abandonado así. Nadie. Lo que él hizo dice todo de él y nada de usted. ¿Me entiende? Esas palabras me quebraron de nuevo. Asentí sin poder hablar, con lágrimas rodando por mis mejillas. Si necesita algo, Marta tiene mi número, dijo Frank poniéndose el sombrero. Y si necesita hablar, pues también. A veces un extraño escucha mejor que la gente cercana. Se fue y yo entré a la habitación 107. Era simple, una cama, un televisor viejo, un baño pequeño, pero era el lugar más hermoso del mundo en ese momento, porque era seguro. Cerré la puerta con llave, puse mi maleta sobre la cama y finalmente, por primera vez en mi vida desde que Roberto me abandonó, me permití colapsar completamente. Me senté en la cama y lloré. Lloré por todas las veces que me tragué el dolor. Lloré por los años de trabajo. Lloré por el hijo que perdí o tal vez por el hijo que nunca tuve realmente. Cuando finalmente me calmé, ya era de noche. Mi cuerpo entero me dolía, pero sobre todo me dolía el alba. Me levanté y abrí mi maleta vieja para sacar algo de ropa limpia. Y ahí, entre mis vestidos desgastados y mi ropa interior remendada, estaban los documentos. Los saqué con manos temblorosas, el estado de cuenta de mi inversión. $3 millones, una cantidad tan absurda que parecía irreal. Y en ese momento, sentada en esa habitación de motel barato en medio del desierto de Arizona, algo hizo clic en mi cabeza.
Roberto quería deshacerse de mí porque yo era una carga, una vergüenza. Me había abandonado como si fuera basura sin valor. Pero lo que él no sabía, lo que nunca supo, era que acababa de tirar a la basura la mayor fortuna de su vida. No solo el dinero, eso era lo de menos. Había tirado el amor incondicional de su madre. Había tirado décadas de sacrificio, de noches sin dormir, de comidas que yo no probaba para que él pudiera comer. Había tirado la única persona en este mundo que lo habría amado sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Y yo, que había pasado 72 años viviendo para otros, primero para mis padres, luego para mi hijo, finalmente tenía la oportunidad de vivir para mí misma. Tomé el teléfono de la habitación y llamé al número que venía en el estado de cuenta, el número de mi asesora financiera en México. Eran casi las 10 de la noche, pero ella contestó: «Señora Herrera, ¿en qué puedo ayudarla?» «Necesito transferir mi dinero», le dije con claridad que me sorprendió a mí misma. «Todo. Quiero abrirlo en un banco aquí en Estados Unidos, mañana mismo». Hubo una pausa. «¿Estás segura? Es un movimiento importante». Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Pasamos la siguiente hora haciendo los arreglos. El día siguiente iría al banco en Phoenix, abriría una cuenta nueva y todo ese dinero sería oficialmente mío, bajo mi control total, en un país donde Roberto no podría encontrarme fácilmente. Cuando colgué el teléfono me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer de 72 años con el pelo gris despeinado, la cara arrugada por años de trabajo y preocupaciones, los ojos hinchados de tanto llorar. Pero también vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi fuerza. Vi una sobreviviente. «Beatriz Herrera», me dije a mí misma en el espejo, «tu vida no termina aquí, empieza aquí». Durante los siguientes días, con la ayuda de Frank y Marta, empecé a construir una nueva vida. Transferí el dinero, abrí cuentas, busqué un abogado de inmigración para arreglar mi situación legal en Estados Unidos, renté un apartamento pequeño pero bonito en Phoenix. Por primera vez en mi vida tenía un hogar que era solo mío, que nadie me podía quitar. Frank se convirtió en un amigo verdadero. Me presentó a su esposa, Patricia, y a su hija, ambas mujeres cálidas que me recibieron como si me conocieran de toda la vida. Por primera vez entendí lo que era tener gente que te quiere sin esperar nada a cambio. ¿Y Roberto? Nunca volví a saber de él. No lo busqué, no lo llamé. Dejé que pensara que su madre había muerto en ese desierto, si es que alguna vez pensó en mí después de abandonarme. Algunos me preguntarán si lo perdoné. La verdad es complicada. No lo odio. El odio requiere energía y yo ya no tengo energía para desperdiciar en alguien que no me valoró. Simplemente lo dejé ir, como él me dejó a mí. Hoy, 2 años después de aquel día en el desierto, vivo una vida que nunca imaginé posible. Viajo, conozco lugares, ayudo a organizaciones que apoyan a madres solteras trabajadoras, dono dinero para becas de niños de escasos recursos. Hago con mi dinero lo que Roberto nunca habría hecho. Lo uso para hacer el bien. El desierto de Arizona casi me mata, pero también me dio vida. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que el valor de una persona no lo determina cuánto la aman los otros, sino cuánto se ama a sí misma. Y aprendí la lección más importante de todas, que a veces la justicia no viene de tribunales o de venganzas. A veces la justicia simplemente viene de seguir viva, de seguir adelante, de construir una vida hermosa con los pedazos rotos que te quedan. Roberto buscaba deshacerse de una carga. Lo que no sabía era que esa carga llevaba $3 millones y un espíritu inquebrantable que ningún abandono podría destruir. Esta es mi historia. La historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el primero del resto de mi vida. Y si algo aprendí de todo esto, es que nunca, nunca subestimes a una madre mexicana. Somos más fuertes de lo que cualquiera imagina.